El mundo se detuvo antes de que yo pudiera entender por qué. No hubo advertencia, no hubo señal, solo el sonido de su cuerpo cayendo sobre el suelo de mármol blanco, y después, un silencio tan absoluto que todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo escucharlo. Yo estaba a 2 pasos de él, 2 pasos. Llevaba puesto el vestido que había elegido durante meses, sostenía flores que ya no recuerdo haber soltado, y miraba a Marco con esa sonrisa que una guarda para los momentos que cree que van a durar para siempre. Él me miraba también, y entonces dejó de mirarme, así, sin más, como si alguien hubiera apagado una luz desde adentro. Tardé un segundo en reaccionar, tal vez 2. Ese segundo me ha pesado cada noche desde entonces, aunque sé, racionalmente, que no hubiera cambiado nada. El cuerpo humano a veces tarda en procesar lo que los ojos ya vieron. El mío tardó exactamente lo que duró ese silencio. Y después corrí, me arrodillé a su lado sin pensar en el vestido, sin pensar en los invitados, sin pensar en absolutamente nada que no fuera su nombre. Lo repetí como si las palabras pudieran hacer algo que las manos no podían. Marco, Marco, Marco. Su nombre en mi boca sonaba diferente en ese momento, más urgente, más desesperado, como una pregunta que nadie quería responder. Alguien llamó a emergencias. Escuché voces a mi alrededor. Pasos rápidos. El llanto contenido de alguien que no pude identificar. La madre de él, creo, o quizás, era yo, honestamente. Ya no lo sé con certeza. Lo que sí recuerdo con una claridad brutal es el frío del suelo a través de mi vestido y sus manos. Sus manos que sostuve entre las mías durante los 4 minutos que tardaron en llegar los paramédicos. 4 minutos que se sintieron como una vida entera y como nada al mismo tiempo. Tenía los ojos cerrados. Eso fue lo que más me dolió. En ese momento, aunque después vendría un dolor mucho más grande, que tuviera los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido en el lugar más equivocado del mundo. Los paramédicos trabajaron rápido, me apartaron con cuidado pero con firmeza, y yo los dejé, porque en ese momento todavía creía que habría un después. Todavía creía que en unas horas estaríamos en una habitación de hospital, él con una bata y yo con este ridículo vestido, riéndonos de lo que habría sido la historia más extraña para contar a nuestros hijos. Todavía creía que esto era algo que nos estaba pasando, no algo que me estaba pasando a mí sola. El trayecto al hospital es un espacio en blanco en mi memoria. Hay cosas que la mente decide no guardar, y creo que lo hace por misericordia. Recuerdo las puertas automáticas de urgencias. Recuerdo una silla de plástico azul. Recuerdo que alguien me ofreció agua y que la sostuve sin beberla durante mucho tiempo. Y recuerdo al médico. No recuerdo su cara. No recuerdo exactamente sus palabras, aunque sé lo que dijeron. Lo que sí recuerdo es el momento exacto en que mi cuerpo entendió lo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Fue como si el aire de la sala cambiara de temperatura de golpe, como si la gravedad se volviera más pesada sobre mis hombros. Me quedé completamente quieta, con las manos sobre el regazo, mirando un punto fijo en el suelo, mientras el mundo que había construido durante 3 años se deshacía en silencio. A mi alrededor, Marco había muerto. Una falla cardíaca, rápida, dijeron, como si eso debiera consolarme. Como si la velocidad de una pérdida determinara cuánto duele cargarla. Fue entonces cuando una enfermera se acercó con una voz suave y me entregó una bolsa pequeña con sus pertenencias, el reloj que le había regalado yo, su billetera, los gemelos de plata que había usado ese día por primera vez, y un sobre blanco, doblado con cuidado, que había estado guardado en el bolsillo interior de su saco, justo sobre su corazón. No tenía mi nombre. Me quedé mirándolo durante un momento que no sé cuánto duró. El sobre era sencillo, sin adornos, escrito con su letra, esa letra un poco inclinada que yo conocía también, pero el nombre que había escrito en él no era el mío, era el nombre de una niña, un nombre que yo nunca había escuchado en 3 años de conversaciones, decenas
de madrugadas compartidas, de secretos susurrados en la oscuridad, un nombre que no existía en ninguna historia que él me hubiera contado jamás. No lo abrí esa noche, no pude, lo sostuve entre mis manos como se sostiene algo que todavía no entiendes del todo, algo que sabes que va a cambiar todo en el momento en que lo enfrentes, y que por eso mismo prefieres mantener cerrado un poco más, solo un poco más. Quedé sentada en esa silla de plástico azul, con mi vestido de novia manchado, con el sobre entre los dedos, en el silencio de un hospital que seguía funcionando con total indiferencia a lo que yo acababa de perder, y por primera vez desde que lo conocí, me pregunté si realmente lo había conocido. Hay una crueldad particular en tener que regresar a casa después de algo así. El mundo no pausa, las llaves siguen funcionando, las luces se encienden igual que siempre, la cafetera que él había programado, la noche anterior, la noche antes de nuestra boda, seguía parpadeando con la hora equivocada porque nunca le habíamos ajustado el reloj después del último corte de luz. Esos detalles pequeños, absurdos, completamente insignificantes, fueron los que me rompieron de una manera que el hospital no había podido, porque el hospital era un lugar para las crisis, el apartamento era un lugar para vivir, y vivir, de repente, era lo más difícil que se me pedía hacer. Los primeros días transcurrieron en una especie de niebla funcional. Había cosas que hacer, llamadas que atender, decisiones que nadie debería tener que tomar a los 31 años sobre la persona que amaba. Su familia se encargó de muchos de los detalles del funeral, y yo lo agradecí de una forma que no supe expresar en ese momento. Me moví entre los días como quien camina por agua, todo costaba el doble, todo pesaba más de lo que debería. El sobre lo guardé en el cajón de mi mesita de noche, no lo moví, no lo toqué, pero tampoco podía dejar de saber que estaba ahí. Fue durante esos días de niebla cuando empecé a recordar, de una manera diferente, cómo había comenzado todo con Marco, no con nostalgia, sino con una nueva clase de atención, como cuando revisas una fotografía antigua y de repente notas algo en el fondo que antes nunca habías visto. Lo conocí en febrero, hace casi 4 años. Yo llevaba 6 meses asistiendo a un grupo de duelo en un centro comunitario cerca de mi trabajo. Había perdido a mi madre el agosto anterior, de manera inesperada, y aunque funcionaba bien en apariencia, por dentro cargaba una tristeza que no sabía cómo procesar sola. El grupo me ayudaba, no siempre con palabras, a veces simplemente con la presencia de otras personas que también sabían lo que era cargar algo invisible. Marco llegó un martes, tarde, casi al final de la sesión. Se sentó en la silla que quedaba disponible, que resultó estar frente a la mía, y no habló ese día, solo escuchó. Tenía esa manera de escuchar que pocas personas tienen, con el cuerpo quieto y los ojos presentes, como si lo que el otro decía realmente importara. Eso fue lo primero que noté de él, antes que su cara, antes que su voz, la calidad de su silencio. La semana siguiente sí habló, dijo que había perdido a alguien cercano, un amigo, explicó, con pocas palabras y ningún detalle adicional. Había algo en su manera de decirlo que yo interpreté como pudor, como esa forma que tiene el dolor genuino de volverse pequeño cuando se nombra en voz alta. No pregunté más. En ese grupo nadie preguntaba más de lo que el otro ofrecía. Era una de las reglas no escritas que todos respetábamos. Nos fuimos haciendo amigos despacio, con la cautela que tienen las personas que ya saben lo que cuesta perder algo. Café después de las sesiones. Caminatas sin destino, conversaciones que empezaban hablando de cualquier cosa y terminaban, casi siempre, en algo real. Él tenía una manera de llegar a lo esencial sin que uno se diera cuenta del camino. De repente estabas hablando de tu miedo más profundo y no recordabas cómo habías llegado ahí, pero tampoco querías volver atrás. Me enamoré de él sin un momento exacto que pueda señalar. Fue acumulativo. Fue en los domingos que cocinaba con la radio puesta y cantaba bajito sin darse cuenta.
Fue en la manera en que recordaba cosas pequeñas que yo mencionaba de pasada, semanas después, como si guardara todo lo que yo decía en algún lugar cuidadoso. Fue en cómo hablaba de la gente que quería, con una ternura tan consistente que nunca parecía actuada, pero había cosas que no encajaban del todo, cosas que yo noté y elegí interpretar de cierta manera porque confiar en él era también una forma de sanarme a mí misma. Los fines de semana que pasaba fuera sin una explicación completamente clara, el teléfono que siempre quedaba boca abajo sobre la mesa, una ciudad, Oaxaca, que mencionó una sola vez durante una conversación sobre lugares que uno extraña, y que después nunca volvió a aparecer en ninguna conversación, como si la hubiera dicho sin querer y hubiera decidido no repetirla. Yo lo noté, claro que lo noté. Una noche, al comienzo de nuestro segundo año juntos, le pregunté directamente si había algo que no me estaba contando, no con agresividad, con esa clase de pregunta suave que uno hace cuando en el fondo espera que la respuesta sea tranquilizadora. Él me miró durante un momento, uno de esos momentos que ahora reconozco como significativos, aunque entonces no supe leerlo bien, y después me dijo que no, que a veces era reservado por costumbre, que venía de una familia donde las emociones no se expresaban fácilmente, que estaba trabajando en eso. Lo dijo con tanta calma, con tanta calidez, que yo decidí creerle, no porque fuera ingenua, lo decidí conscientemente, lo decidí porque mi padre le había sido infiel a mi madre durante años, y yo había visto lo que hace la desconfianza constante en una persona, la manera en que te obliga a vivir siempre en guardia, siempre interpretando, siempre buscando la grieta. Yo no quería vivir así. Elegir confiar en Marco fue, en ese momento, una de las decisiones más valientes que sentí haber tomado. Escribí en mi diario esa noche: creo que amar bien significa decidir no buscar la salida. Ahora leo esa frase y no sé si admirar a la mujer que la escribió o llorar por ella, porque el amor que sentí por Marco fue real. Estoy segura de eso con una certeza que el dolor no ha podido borrar. Él me amó también, de eso también estoy segura. Pero entre dos amores reales puede existir un secreto tan grande que cambie la forma de todo lo demás. Y eso es algo que nadie te enseña a entender hasta que lo vives. En el funeral, su hermana Daniela me abrazó de una manera que entonces interpreté como duelo compartido. Un abrazo largo, más apretado de lo habitual, sin palabras. Ahora, cuando lo recuerdo, lo veo diferente. Había algo en ese abrazo que no era solo tristeza. Había algo que se parecía demasiado a una disculpa. En ese momento no lo entendí, pero los días siguientes, con el sobre en mi cajón y el silencio del apartamento como única compañía, empecé a preguntarme cuántas cosas había visto sin haber sabido realmente mirar. Y la respuesta, intuía, estaba esperándome doblada en 4 páginas de letra inclinada, guardada en un sobre con el nombre de una niña que yo no conocía. Todavía no estaba lista para abrirlo, pero cada día que pasaba, el sobre pesaba un poco más, y yo sabía, con esa certeza silenciosa que a veces precede a los momentos que nos cambian, que pronto no tendría más opción que enfrentar lo que Marco no había podido decirme en vida. Lo abrí un martes por la mañana, 10 días después del funeral. No hubo una razón particular para ese día. No me desperté con más valentía que los anteriores. Creo que simplemente llegó un momento en que el peso de no saber se volvió más difícil de cargar que el peso de saber. Y ese martes, con el café todavía caliente sobre la mesa y la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina, saqué el sobre del cajón, me senté y lo abrí. Adentro había 2 cosas, una fotografía y una carta. Miré primero la fotografía, sin querer, como si mis manos hubieran tomado la decisión antes que mi cabeza. Era una niña, tendría unos 6 años, quizás un poco menos. Estaba sentada en lo que parecía ser un jardín, con el pelo oscuro recogido en 2 trenzas imperfectas y una sonrisa que me golpeó en el centro del pecho con una fuerza que no esperaba. Tenía los ojos de Marco, exactamente sus ojos.
esa forma particular, ese color, esa manera de mirar hacia la cámara con una mezcla de curiosidad y confianza que yo había visto 1000 veces en el hombre que amaba y que creía conocer completamente. Di la vuelta a la fotografía. En el reverso, escrito con la misma letra inclinada del sobre, decía, Sofía, ella todavía no sabe. Por favor dile que lo intenté. Me quedé mirando esas palabras durante un tiempo que no puedo medir. Las leí varias veces. Las leí hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo más parecido a un peso físico sobre el pecho. Después dejé la fotografía sobre la mesa, con cuidado, como si fuera algo frágil, y tomé la carta. Eran 4 páginas escritas por los 2 lados. Su letra era más pequeña de lo habitual, más apretada, como si hubiera querido decir mucho y al mismo tiempo hubiera medido cada centímetro de espacio disponible. Empecé a leer. No voy a repetir cada palabra que él escribió. Hay cosas que pertenecen a un dolor demasiado privado para traducirse completamente, pero lo que aquellas páginas contenían era esto, la historia de una vida paralela que Marco había cargado en silencio durante todo el tiempo que lo conocí. Sofía era su hija. Había nacido de una relación que terminó 2 años antes de que él y yo nos conociéramos. La madre se llamaba Renata. Cuando la relación entre ellos se rompió, Renata se llevó a la niña y cortó todo contacto. Marco intentó mantener su presencia en la vida de Sofía por medios legales, pero durante ese proceso salió a la luz algo que él nunca me había contado. Había atravesado, años atrás, un periodo de depresión severa, una etapa oscura que había superado, que había trabajado en terapia, que pertenecía a un pasado del que él consideraba haberse recuperado completamente, pero los documentos del juicio de custodia lo usaron en su contra. Un juez lo declaró no apto, le negaron el acceso a su hija. Eso fue lo que lo llevó al grupo de duelo, no un amigo perdido, su hija, una niña viva, a quien no podía ver, a quien no podía llamar, a quien no podía explicarle por qué su padre no estaba. Un duelo sin nombre, sin ritual, sin ningún lugar socialmente reconocido donde depositarlo. Entonces me conoció a mí. La carta explicaba por qué no me lo había dicho desde el principio, con una lógica que solo alguien que ha estado atrapado entre el miedo y el amor puede entender completamente. Al principio no me lo dijo porque no me conocía. Después no me lo dijo porque ya me quería y tenía miedo de perderme. Después porque estaba en medio del proceso legal de reabrir el caso, trabajando en silencio con abogados y con su terapeuta, convenciéndose de que la manera correcta de contármelo era cuando tuviera algo concreto que ofrecer. No solo el dolor, sino también la solución. No solo el secreto, sino también la salida. Había programado contármelo en nuestra luna de miel. La audiencia de custodia estaba agendada para el jueves siguiente a nuestra boda. Llegó 4 minutos tarde a la única cita que no podía posponer. La carta terminaba con una petición, que no era exactamente una petición sino algo más, parecido a una esperanza escrita por alguien que sabía que tal vez no tendría oportunidad de expresarla de otra manera. Me pedía que encontrara a Sofía, no para ser nadie en particular en su vida, solo para que ella supiera que su padre la había amado, que había peleado por ella, que no la había abandonado por elección. Doblé las páginas con manos que no me temblaron porque creo que el cuerpo tiene una forma de anestesiarse cuando el dolor supera cierto nivel. Las guardé dentro del sobre. Puse el sobre la mesa junto a la fotografía, y me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando los ojos de una niña que nunca había visto pero que de alguna manera ya sentía que conocía. Lo que sentí en ese momento no fue solo traición. Eso hubiera sido más simple. Lo que sentí fue algo mucho más complicado y mucho más difícil de nombrar. Sentí rabia. Sí, una rabia quieta y profunda hacia un hombre que ya no estaba y al que por lo tanto no podía enfrentar. Sentí tristeza por él, lo cual me pareció injusto y sin embargo era completamente real. Sentí tristeza por mí,
por los 3 años que habían sido verdaderos y al mismo tiempo incompletos de una manera que yo nunca había tenido la oportunidad de saber. Y sentí algo por esa niña en la fotografía que todavía no sabía cómo clasificar, pero que era innegable. Los días que siguieron fueron de una calma tensa, de esa clase de calma que no es paz sino suspensión. Seguía funcionando, seguía respondiendo mensajes, seguía comiendo, seguía durmiendo algunas horas, pero por dentro estaba ocurriendo algo que no tenía palabras todavía, una reorganización lenta y dolorosa de todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Llamé a Daniela una semana después, la hermana de Marco. Necesitaba confirmar lo que la carta me había dicho, necesitaba escucharlo de alguien que hubiera estado ahí, que hubiera conocido esa parte de él que yo desconocía. Daniela tardó un momento en responder cuando le pregunté si sabía lo de Sofía, un momento demasiado largo. Sí, dijo finalmente, lo sabía. No le pregunté por qué no me lo había dicho. No tenía energía para esa conversación todavía. Solo le pregunté si sabía dónde vivía Renata. Hubo otra pausa, y después me dio una ciudad. Oaxaca, por supuesto, Oaxaca, la misma palabra que Marco había mencionado una sola vez en 3 años, como algo que se le hubiera escapado sin querer y que después nunca volvió a pronunciar. Yo lo había notado en ese momento y lo había guardado en esa parte de la mente donde uno pone las cosas que decide no examinar. Ahora esa palabra tenía un peso completamente diferente. Ahora esa palabra tenía una niña adentro. Compré un boleto de autobús 2 días después. No llamé antes. No sabía qué decir por teléfono. No sabía si Renata querría recibirme. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que necesitaba ir, que había una parte de la historia de Marco que existía en ese lugar y que yo no podía seguir viviendo solo con las 4 páginas de su carta. Necesitaba algo más real. Necesitaba mirar a los ojos a alguien que lo hubiera conocido de una manera distinta a como lo había conocido yo. Hice la maleta en silencio esa noche. Puse la fotografía de Sofía en el bolsillo lateral, donde pudiera alcanzarla sin abrir la maleta completamente. No sé exactamente por qué hice eso. Tal vez porque era lo más cercano que tenía a una brújula. El autobús salía al amanecer. Me acosté sin esperar poder dormir y, sin embargo, me quedé dormida casi de inmediato, con esa clase de sueño pesado que llega cuando el cuerpo ha cargado demasiado durante demasiado tiempo y simplemente sedeno. Soñé con Marco esa noche. Soñé con una niña en un jardín que me miraba desde lejos sin decir nada, con el sol detrás de ella y los ojos de él, esperando algo que yo todavía no sabía si era capaz de darle. Oaxaca me recibió con un calor suave y un cielo demasiado azul para la ocasión. Había algo casi ofensivo en la belleza de esa ciudad ese día. Las calles con colores, las bugambilias cayendo sobre las bardas de adobe, la gente moviéndose con esa calma particular de los lugares que no tienen prisa. Yo llegué cargando un peso que no combinaba con nada de lo que veía, y caminé las últimas cuadras desde donde me dejó el taxi con la dirección escrita en un papel, como alguien que sigue instrucciones porque pensar demasiado en lo que está a punto de hacer podría detenerla completamente. La casa de Renata era pequeña y ordenada. Tenía una maceta con flores en la entrada y una puerta verde que alguien había pintado con cuidado. Me detuve en la banqueta de enfrente durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Pensé en regresar. Pensé en que tal vez la carta de Marco era suficiente, que tal vez no necesitaba esto, que tal vez estaba cometiendo un error que no tendría manera de deshacer. Pero entonces recordé la última línea de su carta. Por favor, dile que lo intenté. Y crucé la calle, toqué el timbre, esperé, escuché pasos adentro y sentí que el corazón se me subía a la garganta de una manera que no tiene nada de metafórico. Cuando la puerta se abrió y vi a Renata por primera vez, lo primero que pensé, de manera completamente involuntaria, fue que entendía por qué Marco la había amado. No era el tipo de pensamiento que esperaba tener, pero el dolor a veces te
lleva a lugares inesperados dentro de ti mismo. Renata era una mujer de mirada directa y expresión contenida. No se sorprendió de verme de una manera exagerada, lo cual me dijo que ya sabía que tarde o temprano esto ocurriría. Me miró durante un segundo, después dio un paso hacia atrás y abrió la puerta un poco más. «Pasa», dijo, sin calidez excesiva, pero sin frialdad tampoco, con la misma calma cansada de alguien que lleva mucho tiempo preparándose para una conversación difícil. Nos sentamos en su cocina. Ella preparó café sin preguntarme si quería, lo cual agradecí porque me dio algo en que poner las manos. Por un momento ninguna de las dos habló, y ese silencio inicial fue, curiosamente, menos incómodo de lo que debería haber sido. Éramos dos personas que habían amado al mismo hombre de maneras completamente distintas, y creo que eso creaba entre nosotras una especie de entendimiento tácito que no necesitaba introducción. Fui yo quien habló primero. Le dije que había leído la carta, que había venido porque necesitaba entender lo que las 4 páginas no habían podido explicarle completamente a la mujer que las recibió, no al personaje de la historia que él había contado. Renata asintió lentamente, miró su taza de café, y empezó a hablar. Me contó la historia desde el principio, con la precisión de alguien que la ha revisado muchas veces en su cabeza. La relación con Marco había sido intensa y genuina, pero también había sido 2 personas jóvenes que no sabían todavía cómo cargarse el uno al otro sin hacerse daño. Cuando ella quedó embarazada, los 2 quisieron a esa niña. De eso ella estaba segura. Marco había estado presente en cada etapa del embarazo, había llorado cuando nació. Sofía había sido en los primeros meses el padre que cualquier niña merece tener. Pero entonces Marco atravesó su periodo más oscuro. No fue repentino, fue gradual, silencioso, de esa manera en que la depresión se instala sin avisar y va cambiando a una persona tan lentamente que los que están cerca a veces no lo ven hasta que ya es demasiado profundo. Hubo meses en que desapareció de maneras que no eran físicas pero sí eran totales. Meses en que Renata cargó todo sola, con una bebé y con un hombre que amaba pero al que no sabía cómo alcanzar. Ella no lo dejó por falta de amor, me dijo. Me lo dijo mirándome directamente, y le creí. Lo dejó porque tenía una niña que necesitaba estabilidad, y en ese momento Marco no podía ofrecerla. Fue la decisión más difícil que había tomado en su vida y todavía no estaba completamente segura de haber hecho lo correcto. El proceso legal fue doloroso para los 2. Renata no había buscado alejarlo de Sofía de manera permanente, pero el sistema tomó sus propias decisiones basándose en los documentos, en los reportes, en la etapa más oscura de un hombre que ya no era esa versión de sí mismo cuando el juicio ocurrió. Marco perdió la custodia, perdió también, por un tiempo, el derecho a visitas regulares, mientras completaba un proceso de seguimiento terapéutico que duró casi 2 años. Para cuando ese proceso terminó, Renata ya había construido una vida diferente. Sofía tenía una rutina, una escuela, amigos, una estabilidad que a Renata le costó trabajo enorme crear. Y Marco, reconstruido pero marcado, decidió que la manera de reentrar en la vida de su hija debía ser cuidadosa, legal, sin interrupciones abruptas. Contrató abogados, trabajó con su terapeuta, construyó el caso de manera meticulosa durante casi 3 años. 3 años, los mismos 3 años que estuvo conmigo. Cuando Renata terminó de hablar hubo un silencio. Yo estaba procesando no solo lo que había escuchado, sino la textura emocional de haberlo escuchado de ella, de la otra mujer, de la madre de su hija. Había esperado sentir algo más parecido a la rabia, y en cambio sentía algo más complicado, algo que tenía que ver con la comprensión y que me molestaba precisamente porque no quería comprender todavía. Quería tener un lugar claro donde poner el dolor, y la historia de Marco no me estaba dando ese lugar. Entonces Renata se levantó, fue a otra habitación y regresó cargando una caja de cartón mediana, sin etiqueta,
que puso sobre la mesa frente a mí. Marco se la había enviado por correo 6 meses antes de nuestra boda. Renata la había recibido, la había abierto para verificar el contenido, y había decidido no entregársela a Sofía todavía, no por crueldad, me explicó, porque Sofía tenía 6 años y no sabía cómo explicarle la existencia de un padre, que no había estado presente sin causarle una confusión que la niña todavía no tenía herramientas para procesar. Abrí la caja despacio. Adentro había cosas que me costó trabajo mirar sin que se me quebrara algo adentro de manera irreparable. Había regalos de cumpleaños envueltos con papel de colores, con etiquetas que decían el año correspondiente. Había dibujos, hechos a mano por Marco, de personajes que claramente había creado pensando en los gustos de una niña a quien apenas conocía por fotografías. Había un pequeño dispositivo de audio, del tipo que graba mensajes de voz, con una nota pegada que decía, para escuchar cuando estés lista, y había una carta diferente a la que me había dejado a mí. Esta estaba dirigida a Sofía, con una caligrafía más cuidada que de costumbre, como si hubiera practicado antes de escribirla. La nota exterior decía, para leer cuando seas suficientemente grande para entender que el amor a veces se pierde en los errores de los adultos. No la abrí, no me correspondía, pero sostenerla fue suficiente para entender algo que las palabras de la carta que él me dejó a mí no habían logrado transmitir completamente. Marco no había construido ese silencio para protegerse a sí mismo, lo había construido para proteger a todos los que amaba de una versión de la historia que todavía no tenía final. Esperaba poder entregarme no solo la verdad, sino también la solución. Esperaba llegar a la luna de miel con el secreto en una mano y la custodia resuelta en la otra, y decirme, mira, hay una niña, y ya está arreglado, y ahora podemos construir algo que incluya todo esto. Era la lógica de alguien que había aprendido, de la manera más dolorosa, que las verdades a medias destruyen las cosas. Había esperado tener la verdad completa antes de entregarla, solo que el tiempo no esperó. Le dije todo esto a Renata en voz alta, no porque necesitara que me confirmara nada, sino porque necesitaba escucharme decirlo. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que me ha acompañado desde entonces con una persistencia que no esperaba. Dijo, entenderlo no significa que esté bien. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Me quedé con esa frase mientras el café se enfriaba entre mis manos, y supe que tenía razón, que la comprensión y el dolor no se cancelan mutuamente, que podía entender a Marco con una claridad casi dolorosa y al mismo tiempo tener todo el derecho del mundo a estar destrozada por lo que su silencio me había costado. Antes de irme le pregunté a Renata si podía conocer a Sofía. No ese día, me dijo, necesitaba pensarlo, necesitaba encontrar las palabras correctas para prepararla, pero no dijo que no de manera definitiva, y en ese momento, eso fue suficiente para seguir respirando. Salí de esa casa con la tarde ya cayendo sobre las calles de Oaxaca. Caminé sin rumbo durante un rato, con la ciudad moviéndose a mi alrededor con su indiferencia amable. Pensaba en Marco en ese grupo de duelo, sentado frente a mí, llorando en silencio a una niña viva que no podía alcanzar. Pensaba en lo ¿qué significa perder a alguien que todavía existe en el mundo pero que el mundo te ha prohibido tocar? Y pensaba en que yo, sin saberlo, le había dado razones para seguir intentándolo. No sé si eso me consolaba o me dolía más. Creo que las dos cosas, en proporciones que todavía estoy aprendiendo a medir. Renata me llamó 3 días después de mi visita. No dijo mucho por teléfono, solo que Sofía sabía que venía una persona que había sido amiga de su papá, y que, si yo todavía quería conocerla, podía regresar al día siguiente por la tarde. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la pequeña habitación del hostal donde me había quedado sin haber planeado quedarme tanto tiempo, mirando la pared, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. No lo sabía, honestamente.
No lo sabía. No tenía un manual para esto. No existe un manual para esto. Eres la viuda de un hombre al que enterraste en tu vestido de novia y estás a punto de conocer a la hija que él no pudo presentarte en vida. No hay nadie a quien llamar para preguntar cómo se hace. Llamé a mi mejor amiga esa noche. Le conté todo, desde el principio, por primera vez en voz alta y en orden. Ella me escuchó durante casi una hora sin interrumpir demasiado, que es exactamente lo que necesitaba. Al final me dijo, no tienes que saber qué estás haciendo para estar haciendo lo correcto. A veces las dos cosas van separadas. Dormí mejor esa noche que en todas las semanas anteriores. Llegué a la casa de Renata a las 4 de la tarde. Llevaba las manos vacías porque no supe qué llevar y finalmente decidí que era mejor no llegar con nada que llegar con algo equivocado. Renata abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre, como si hubiera estado esperando desde antes de que yo llegara a la calle. Me miró un momento, asintió levemente, de esa manera que tienen algunas personas de decir muchas cosas sin usar ninguna palabra. Sofía estaba en el jardín, la sexta desde la puerta antes de que ella me viera a mí. Estaba agachada junto a una maceta, haciendo algo que no pude determinar desde esa distancia, con el pelo suelto y los pies descalzos sobre el pasto. Era exactamente la niña de la fotografía, pero en movimiento, en color, en vida real, y eso la hacía completamente diferente y completamente igual al mismo tiempo. Renata dijo su nombre en voz baja. Sofía levantó la cabeza, me miró. Hubo un segundo, solo un segundo, en que el mundo se quedó completamente quieto. Después ella se puso de pie y caminó hacia nosotras con esa confianza particular que tienen los niños que han crecido sintiéndose seguros, y se detuvo a 1 metro de mí, estudiándome con una seriedad que me recordó tanto a Marco que tuve que concentrarme activamente en mantener la compostura. Hola, dijo. Hola, respondí. Me llamo Valentina. Ella consideró esto durante un momento. Después dijo, mi mamá dice que eras amiga de mi papá. Sí, dije, era su amiga, no era mentira, era solo una versión pequeña de una verdad muy grande. Y en ese momento era lo único que cabía en el espacio entre nosotras. Sofía asintió con la misma calma con que había recibido la información, como si la hubiera esperado. Después dijo algo que no esperaba. Dijo, él me mandó un mensaje de voz. Mi mamá me lo puso ayer. Me quedé sin palabras. Miré a Renata, que estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados y los ojos brillantes pero la expresión firme. Ella asintió levemente, confirmando lo que Sofía acababa de decir. Había tomado la decisión mientras yo estaba en camino. Había decidido que era tiempo. No supe qué decir, así que no dije nada. Y Sofía, con esa capacidad que tienen los niños de moverse entre los momentos difíciles sin quedarse atrapados en ellos, me preguntó si quería ver lo que estaba plantando. Sí, dije, me encantaría. Pasé esa tarde en el jardín de Renata, sentada en el pasto junto a una niña de 6 años que me explicó con absoluta seriedad el proceso de plantar semillas de girasol, que era lo que había estado haciendo cuando llegué. Me dijo que los girasoles tardan en crecer pero que cuando crecen son muy altos. Me dijo que su papá le había mandado dibujos de girasoles en la caja que llegó por correo y que por eso quería plantar algunos. Me lo dijo con la naturalidad de alguien que ha integrado una ausencia de la única manera que sabe, convirtiéndola en algo que puede tocar y regar y ver crecer. No lloré en ese jardín. Guardé las lágrimas para después, para la habitación del hostal, para la ducha con el agua corriendo, que es el lugar donde muchas personas dejan caer lo que han cargado durante el día con los dientes apretados. Lloré durante mucho tiempo esa noche. Lloré por Marco, por lo que no pudo ser, por los 4 minutos, por la audiencia del jueves que nunca ocurrió. Lloré por Sofía, que iba a crecer con un padre en una caja de cartón y en un mensaje de voz y en unos girasoles que todavía no habían brotado. Lloré por mí,
por la mujer que había elegido confiar y que tenía todo el derecho de sentirse traicionada y que al mismo tiempo no podía odiar completamente a un hombre que había amado tan torpemente, tan humanamente, tan de verdad. Regresé a casa 2 días después. El apartamento seguía igual, la cafetera con la hora equivocada, sus libros en el estante, la taza que usaba siempre en el segundo gancho, no en el primero, sin ninguna razón aparente, solo porque sí, solo porque era el tipo de hábito pequeño e irracional que hacen que una persona sea esa persona y no otra. Empecé a hacer las cosas que hay que hacer cuando una vida se reorganiza sin haber pedido permiso. Llamé a mi terapeuta, a quien no había visto en meses. Respondí mensajes que había dejado sin contestar. Comencé, muy lentamente, a tocar sus cosas, no para deshacerme de ellas, sino para relacionarme con ellas de una manera diferente, para dejar de evitarlas. La rabia llegó después. Eso es algo que nadie te dice sobre el duelo complicado, que las emociones no llegan en orden. La rabia llegó semanas después de la comprensión, lo cual es completamente al revés de cómo uno esperaría que funcionara, pero así fue. Llegó una mañana mientras tomaba café y sin ningún detonante particular, y fue una rabia limpia y justa y completamente mía. Estaba enojada de que me hubiera amado de esa manera tan incompleta, de que hubiera decidido que protegerme significaba ocultarme, de que no hubiera confiado en que yo era suficientemente fuerte para cargar su historia junto con él, de que me hubiera dejado construir 3 años sobre un terreno que no conocía del todo. No lo odié, eso también es importante decirlo. La rabia y el amor coexistieron de una manera que al principio me pareció imposible y que con el tiempo entendí como algo completamente humano. Se puede amar a alguien y estar profundamente enojada con él. Se puede extrañar a alguien y al mismo tiempo reconocer que te falló. Esas cosas no se cancelan, simplemente viven juntas, y uno aprende, poco a poco, a hacerles espacio a las dos. Renata y yo nos seguimos escribiendo, no con frecuencia, no con la familiaridad de una amistad construida en el tiempo, sino con la honestidad particular de dos personas que comparten algo para lo que no existe categoría. Me manda fotos de Sofía a veces, no siempre, las suficientes. En una de esas fotos, enviada hace algunas semanas, Sofía está parada junto a unas plantas en el jardín, señalando algo fuera del encuadre con una sonrisa enorme. Renata escribió debajo, los girasoles brotaron. La guardé en mi teléfono, la miro de vez en cuando, no todos los días, no como un ritual, sino cuando la necesito, cuando necesito recordar que las cosas que se plantan en el dolor también pueden crecer hacia la luz. El vestido sigue guardado en su caja, la fotografía de Sofía está encima, y en mi diario, en la última página que he escrito hasta ahora, hay una sola frase que tardé mucho tiempo en poder escribir sin que me costara demasiado. Dice: todavía estoy decidiendo si estoy enojada. Creo que lo estaré durante mucho tiempo. Creo que eso está permitido. No tengo un final ordenado que ofrecer. No tengo una lección clara ni una resolución que cierre todo con precisión. Lo que tengo es esto: una mañana en que me levanté y preparé café y la cafetera seguía con la hora equivocada y la dejé así, porque cambiarla se sentía como una pequeña traición a algo que todavía no estoy lista para soltar del todo, y la certeza, no de que todo está bien, sino de algo más modesto y más verdadero, de que sigo aquí, de que eso, por ahora, es suficiente.